Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos, los saludamos como siempre en la dirección de emisora, además en los controles y coordinando todas las transmisiones, Miguel de Oliveira, quien tiene el inmenso gusto de hablar para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, empezamos haciendo publicidad y hablando del equipo de Policreativa Consultores. Probablemente te sientes frustrado por alguna idea, tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento, tu discurso no terminan de arrancar. Algo ocurre. Tienes todo, has planificado de manera meticulosa, rígida, todo aquello que puedes organizar, lo que quieres vender, sabes a quién llegarle. Tienes tu propuesta, es un producto, un discurso, una idea, todo previsto y no terminas de arrancar. ¿Qué falta? Falta comunicar adecuadamente. Y eso es lo que hace Policreativa Consultores. Te ayuda a programar, a planificar, a articular tu plan de negocio. Todo eso para ti, para que puedas avanzar, puedas seguir y puedas entender todos esos elementos que te convertirán en una persona exitosa. Te ayuda Policreativa a determinar el marco normativo e institucional que te rige, la naturaleza de ese producto que tienes. Todo eso lo tiene Policreativa Consultores para ti. Para más información visita nuestra página web www.policreativaconsultores.com y síguenos a través de nuestras redes @policreativa_consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los ayuda a tener efectividad a la hora de transmitir y comunicar. Policreativa Consultores. Bueno, un gran abrazo para todos. Estamos transmitiendo además de la página web de MDO Radio Podcast. Salimos por la cuenta Instagram de la emisora @MDO Radionet. Estamos saliendo por la cuenta YouTube de la emisora también. Suscríbanse, afíliense, activen las notificaciones. Y aquí vamos a traer una innovación. Hoy estamos saliendo a través de la cuenta TikTok de Policreativa Consultores. También con la cuenta Instagram de la radio. Ahí vamos a generar el contenido para Instagram y salimos también por el TikTok para generar otra plataforma desde la cual podemos transmitir. Bueno, el ingeniero Gilberto Velasco nos saluda. Tener un programa que queremos impulsar en torno a 3 grandes ejes. El primero, mucho más largo, porque tenemos que hablar de las elecciones chilenas, lo que ocurrió, las perspectivas, cómo va a quedar el panorama electoral de ese país con miras a la segunda vuelta. En segundo lugar, vamos a conversar, que sería el tercer bloque, porque los 2 primeros van dedicados a Chile. Conversaremos sobre Ecuador, el tema ecuatoriano, qué pasó y la derrota de Noboa, la manera en que Noboa incluso está tratando de vender, no me equivoqué, yo tuve una posición distinta, no le fue mal, le fue bien a Ecuador. Independientemente, es una derrota para el presidente Daniel Noboa. Y finalmente vamos a conversar sobre México con las protestas de la denominada Generación Z y las reacciones que tiene el gobierno, que ha tenido el gobierno de popularidad, que se someten una popularidad alta, que pareciera cometer un error de la manera en que impulsó tanto el referéndum como la consulta ciudadana, y el caso de la presidenta Sheinbaum con unos niveles de aprobación bastante altos que parece sortear de alguna forma la manera en que se viene generando este escenario de protestas contra ellos. Entonces vamos a empezar por el caso chileno, unas elecciones donde parecía estar cantado el resultado de que pasaría a la segunda vuelta la candidata Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, que además representa el oficialismo, con un discurso enfocado en lo social. ¿Quién sería la persona que se enfrentaría a ella? Las encuestas daban a Kast. Kast era el candidato que tenía la primera opción. Sin embargo, empezaron a surgir algunos nombres o algunos sondeos que indicaban que podía dar la sorpresa el candidato Kaiser, que Evelyn Matei, con su imagen y un discurso mucho más de centro, podía hasta cierto punto tratar también de posicionar un discurso que podía tratar de llegar y llevar finalmente a una competencia entre damas, que se enfrentaran en segunda vuelta Evelyn Matei contra Janet Jara. Algunos decían que Parisi podía también estar rondando, que tenía... Bueno, se da el proceso y efectivamente Janet Jara queda en el primer lugar con el 26% de los votos, seguida
del candidato José Antonio Kast, que obtuvo el 23,9%. Y aquí viene un elemento a considerar y a tomar en cuenta. Saludos a quienes nos están siguiendo a través de las distintas plataformas, a través de la página web de la radio. La sorpresa de la jornada, el candidato Parisi obtuvo un 19,3% de los votos, lo cual lo convierte en un actor que va efectivamente a dar de qué hablar en esta contienda y que puede tener un piso. Uno de los grandes derrotados de la jornada, el candidato Kaiser. Algunos dijeron que venía con un ascenso importante, que iba subiendo en las opciones, sin embargo se queda Kaiser con el 13,9%. Matei, desdibujada completamente del panorama, el 12,4%, y el resto de candidatos sin mayor opción de triunfo. Maynel Nichols con el 1,2%, Marco Enrique Jomynami el 1,2% y el profesor Artés el 0,6%. Entonces vamos a comentar un poco sobre este escenario. Jara, el primer lugar en la primera vuelta, pero muy lejos de lo que algunos pensaban, iba a ser la opción. Saludos a Laura que se suma por acá. Iba a ser un escenario, saludos a Iván también, un escenario en el que Jara podía buscar la primera vuelta, y algunos decían, atención, para que Jara pueda tener oportunidad en segunda vuelta, debería tener una votación superior al 35%. Se quedó bastante lejos. Algunos hablan de la peor votación de la denominada izquierda chilena desde el retorno a la democracia. Un 26% que la pasa en el primer lugar al balotaje, pero que la deja con un sabor a derrota muy difícil de tratar de impulsar. Kast, un 23,9%, aguantó los embates de una campaña controversial, donde le tocó además enfrentar una serie de críticas, un Kast que arrancó punteando en las encuestas, después se vino abajo y que dio de qué hablar en el final de la contienda, de la campaña, porque se le ocurrió aparecer detrás de un vidrio blindado, transmitiendo una sensación equivocada. Decíamos en un material que preparamos para Policreativa Consultores a través de la cuenta en la que estamos saliendo hoy, de la cuenta TikTok, que se había generado un escenario contraproducente porque Kast quería vender la sensación de que había un país inseguro, de que había mucho peligro, y terminó más bien vendiendo la idea de que era un hombre distante de su realidad, de que era un personaje alejado de la ciudadanía. Y eso lo usaron tanto Jara como Matei para decir, no se puede confiar en un candidato que pone muros con relación a su ciudadanía. Alguien que parece estar distante a esa población a la que aspira a gobernar. Y hacíamos la pregunta, ¿cuál es el impacto que ese muro puede crear a nivel comunicacional? ¿Cuál es esa realidad que podría frenar la posibilidad de un Kast? Efectivamente no impactó mayormente porque logró Kast obtener una votación cercana a la de Jara y ubicarse en el segundo puesto con el 23,9%. Atención con Parisi. Parisi ha competido en otras contiendas, una cifra cercana al 10%, en este caso el 19,7%. Le llegó a sectores jóvenes. La antipolítica puede estar presente en ese discurso, un hombre con distanciamiento, que no le gustaba a lo mejor retratarse con el resto de candidatos, que veía la campaña a lo mejor sin mucho que perder, sin tapujos, la enfrentó y le terminó yendo bien. Y cuidado con Parisi, porque pasa a tener un partido que tiene representación en el Congreso y además tiene un piso para convertirse en el gran elector de esta segunda vuelta y además tener perspectivas, si sabe trabajar el camino, para ser una alternativa para las próximas elecciones. El candidato Kaiser, como hemos dicho, una campaña muy frontal, muy dura, muy fuerte, que no le rindió los resultados esperados. Matei esperaba contar con el sector de centro de la antigua concertación, la gente que participó en los gobiernos de Aylwin, de Frey, el gobierno de Lagos. Vimos a Lagos votando, un Lagos ya bastante cansado, sin embargo ahí estuvo ejerciendo su vocación ciudadana a través del sufragio, y en esa votación Matei, que podía arrastrar a esos sectores medios que no confían mucho en la figura de Jara, pero que tampoco se identifican con Kast, con Kaiser y con el resto de aspirantes de esas tendencias, no le aportó la votación necesaria y terminó la candidata en un quinto lugar, que sabe a derrota y que yo creo que representa ya una salida. Y bueno, finalmente las candidaturas de Maynel Nichols, Enrique Jomynami y Artés, que no tenían nada que buscar y que terminaron siendo acompañantes de este
entramado electoral. Pero vamos a seguir hablando de Chile. Mientras tanto, nos vamos en tren al sur. Tren al sur con los prisioneros de Chile y regresamos aquí a lo que pasa en el mundo por En Vivo Radio Podcast, la tarde de hoy, 18 de noviembre, por cierto, Día de la Chinita. Ya venimos. Bueno, el escenario chileno complicado, vamos a seguir abordándolo, suena Tren al Sur de fondo y la idea es que podamos entender cuál es el trasfondo que va a tener esta elección y aunque los votos no se endosan, ¿por qué? Lo vamos a explicar cuando regresemos al aire a través de la página de la radio, ¿por qué pareciera que esta elección implica la llegada de Kast al poder? Que es muy difícil que Kast pueda perder, incluso pareciera que tiene el triunfo en sus manos o la derrota. Usted no, bueno, es como obvio, no. Si Kast no hace mucho, se convierte en presidente de Chile, pero de eso vamos a hablar en unos minutos. Mientras tanto, tomamos café. Bueno, Tren al Sur, seguimos en el sur, escuchamos a los prisioneros de Chile. Bueno, ¿por qué pareciera, y lo decíamos a quienes nos siguen a través de la cuenta YouTube de Endio Radio Podcast, a través de la cuenta Instagram arroba Endio Radionet y a través de la cuenta TikTok de Policreativa Consultores, decían, ¿por qué pareciera que tiene hecha la tarea Kast, salvo que cometa un error, que haya una equivocación de Kast, o sea, que el triunfo está en sus manos e incluso la derrota? Puesto que en este entramado, aunque los votos no se endosan, es bastante probable que las votaciones que pueda tener el sector o que haya tenido Kaiser y algunos votantes de Matei van a terminar llevando a que haya una migración de ese votante hacia el señor Kast. Entonces, aunque no implique absolutamente el llamado de Kaiser para que se votara por Kast, el mismo respaldo que dio Matei, aunque algunos de sus electores en esa base probablemente no acaten ese llamado, lleven a que entiendan que es mucho más factible acercarse a José Antonio Kast que hacerlo por Jara. Y ahí Kast va a lograr revertir, por supuesto, la brecha y aumentar. Los votos de Parisi son una incógnita. Parisi jugará con habilidad. Algunos dicen que puede dar libertad de acción. Sin embargo, es probable también que este sector pueda migrar hacia el ámbito de Kast porque hay un cansancio de la manera en que se viene haciendo. Yo soy uno que lo ha manifestado en la imagen de una figura como el presidente Boric, lo que es factible, es favorable, habrá que entenderla en su justa dimensión. Sin embargo, hay un desgaste natural del gobierno y eso lo arrastra Janet Jara. Y las figuras de Enrique Jominami, de Artés, no tienen mucho que aportar y a lo mejor hay un voto nulo allí, sobre todo en el caso de Artés, que no le gusta a ninguno, a todos los considera miembros del sistema, pero sí podría haber en todo caso una economía del voto y una preferencia para que sea Janet Jara la que termine acercándose o la que termine llevándose parte de este electorado. Si Kast no comete errores de ponerse a dar declaraciones antisonantes, de seguir usando la pared antibalas que emplea, de no tomar en consideración a los otros abanderados, bueno, podría entonces decirse que viene un cambio de gobierno en Chile, viene ese juego pendular donde va a terminar el candidato en la llamada derecha chilena obteniendo el triunfo. Pase lo que pase, el que gobierne va a tener que hacerlo con un Congreso totalmente dividido. Hay una ligera ventaja para la fuerza de la llamada derecha chilena, aunque va a tocar buscar un entendimiento y un gran acuerdo. Se quedan además por fuera algunos nombres. Probablemente el más emblemático es el senador Insulza, el exsecretario general de la OEA, que no logra reeditar su puesto. Y pareciera que aquí hay una imagen, hay una visión de que hay que poner punto y final ya a la manera en que se viene haciendo política. Entonces, vamos a escuchar a los Ángeles Negros, esa agrupación chilena, con cómo quisiera decirte, a lo mejor la gente quisiera decirle a Jara, cómo quisiera decirte que vas a ser presidenta, pero con este escenario es muy difícil. Escuchamos a los Ángeles Negros, regresamos con una conclusión sobre Chile y nos vamos a Ecuador, donde no le fue bien al presidente Noboa. Ya venimos. Decirte cuánto te quiero, así termina ayer y hoy con Los Ángeles. Perdón, cómo quisiera decirte con Los Ángeles Negros, sí. Esa canción ayer y hoy la vamos a escuchar después cuando hablemos de Ecuador. Bueno, regresamos, vamos a cerrar el tema chileno. Antes hacemos publicidad, hablamos
de Policreativa Consultores, que los guía, los acompaña, los forma, los ayuda a que esa idea que ustedes puedan tener, que les interesa saber por qué no termina de arrancar una propuesta, un proyecto, una iniciativa, una idea, un planteamiento, porque a lo mejor les falta algo. Y allí es donde entra Policreativa Consultores, que los guía. ¿En qué sentido? Bueno, en hacerles un plan de comunicación, en hacerles una articulación comunicacional, en darles el marco normativo en el cual su iniciativa tiene que actuar. Esas y otras variables son las que maneja para ustedes Policreativa Consultores. Visiten nuestra página web, síganos, anímense a hacer un curso con nosotros, esos cursos que tienen los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Policreativa Consultores los guía, los forma, los acompaña y los ayuda a que todas sus ideas puedan llegar a que deban llegar de la mejor manera, con precisión, en el momento oportuno y con el objetivo que se han trazado. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar. Cerramos el tema chileno. Difícil efectivamente para Janet Jara lograr enfrentar esta arremetida en la llamada derecha chilena, que pareciera poder salirse por la suya. Después vendrá el gran problema para Kast, que sea cómo articular, qué le pedirá a cambio el sector de Kaiser, qué va a exigir el sector de Matei, cómo va a jugar Parisi en todo esto. Pero por lo pronto pareciera que Kast llega y en sus manos está poder concretar el triunfo, poder de alguna manera terminar de dar ese paso para convertirse ahora sí en presidente de Chile, después de haber perdido la segunda vuelta en las elecciones anteriores con el presidente Gabriel Boric. Bueno, habrá que esperar, vamos a ver cómo se dan las campañas y de qué manera puede volver una opción atractiva Janet Jara. Puede convencer, vamos a ver una campaña muy fuerte, acusarán a Kast de pinochetista, acusarán a Jara de comunista, sentiremos que estamos en el Chile de los años 70 y ahí es donde deben los candidatos tener habilidad. Y pese a que uno puede creer lo opuesto, el reto lo tiene Jara. Usted dice, pero ¿por qué Jara si Jara ganó? Porque la ventaja es muy corta, no alcanzó el porcentaje esperado, es un triunfo que suena a derrota y no puede caer en contradicciones. Tiene que evidenciar que va a profundizar en las medidas sociales, que no es una candidata que genere miedo. Ese es el reto de Janet Jara, ya debería tener a sus asesores trabajando al respecto. Pero nos vamos a Ecuador. Los 4 no del presidente Noboa. Se equivocó el presidente Noboa, a nuestro juicio, con esta estrategia. Un hombre con una popularidad importante que hace 6 meses logró ganar las elecciones presidenciales, que logró además derrotar al correísmo, que salió adelante con una propuesta que buscó hasta cierto punto cambiar la imagen de violencia que hay en el país y se mete en un camino, en una vía totalmente controversial. Se le ocurre llamar a un referéndum y a una consulta popular. Entonces, ideas de gancho que usó aquí. La primera, quitarle financiamiento a los partidos políticos, no a las campañas. Se ha encargado de alguna manera de explicar que no es a los partidos, no es a las campañas, es a los partidos. Y además de eso, disminuir el número de asambleístas, de legisladores que existen en Ecuador. Esas eran las preguntas gancho. La otra pregunta era eliminar la prohibición de la existencia de bases militares estadounidenses en Ecuador. Y a ello se suma una consulta ciudadana para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en Ecuador. Me pareciera que Noboa sacó cuentas y él también quiere una constitución. El número de constituciones que ha tenido Ecuador es impresionante. Alguien sacaba un balance, algo así como una constitución cada 9 años. Entonces Noboa también quiere tener una constitución, pero le fue muy mal en todo el proceso. Algunos dicen que mantiene su popularidad, sin embargo, muy mal parado en todo esto. Las 4 preguntas o las 4 consultas recibieron mayoría del no, algunas con cifras superiores al 60%, y el presidente salió a tratar de edulcorar, de pintar un poco la realidad, de que él no consideraba esto una derrota, de que esto no implicaba que había ganado ningún otro factor, porque ya algunos dicen, bueno, ganó entonces el correísmo. No ganó el correísmo. Algunos dicen, bueno, terminó entonces ganando Ecuador, que evidenció, pero pierde piso político el presidente Noboa, que
da lugar para evidenciar que algo no está bien. Intentó que se montara todo esto en el portaaviones de su figura, la dureza discursiva, los planteamientos, la manera de abordar ciertos temas, y resulta que los ecuatorianos dijeron que no están de acuerdo. Había efectivamente una idea grande, bueno, a eso le apostó Noboa. Entonces metía como un contrabando, si uno quiere decir, estas propuestas que a la gente le gustaban y que le terminaran aprobando la posibilidad de que existan bases. La existencia de bases no le fue bien. Y el tema de la Asamblea Nacional Constituyente tampoco, porque hay una mala concepción en la región de que todos los problemas que tienen los países de América Latina se solventan a la luz de una nueva constitución en lo absoluto. Ese no es el elemento de la normativa imperante. Y en este caso, Noboa creía que por venir en una posición relevante, por ser el hombre que contra cualquier obstáculo trata de imponerse, que no le importó entrar a la Embajada de México para sacar a Jorge Glass, el ex vicepresidente de la gestión del presidente Correa, y sacarlo y llevarlo, pese a que Glass tenía asilo diplomático que México le había otorgado. Bueno, que entonces con eso podía Noboa, el hombre fuerte, el chico duro de la región, tratar de imponerse. Resulta que los ecuatorianos dijeron: lo respetamos, nos parece que lo está haciendo bien, no queremos que Correa regrese al poder, a usted seguimos considerándolo un hombre con una postura importante, pero no vamos a acompañar esa posibilidad de un Estado que pareciera que lo que quiere es otorgarle más poderes al presidente Daniel Noboa, una postura de amasar una mayor fuerza, porque uno empieza a ver, ¿no será que quieren convertir a Ecuador en una idea como El Salvador, donde Bukele, en el marco de la lucha por la seguridad, terminó amasando un poder sumamente fuerte y en torno a su figura? Entonces Ecuador pone un freno importante, parece además relevante la manera en que lo hacen. No es que no guste cómo se está gobernando, pero no están dispuestos a firmar cheques en blanco. Entonces se equivoca de manera rotunda, a nuestro juicio, el presidente Daniel Noboa, porque no tenía necesidad de entrar en una discusión, de buscar que la gente repudiara o no respaldara determinadas iniciativas, sino que ha debido quedarse gobernando, tratar de tender los elementos necesarios, entenderse en una relación dura. Venía Noboa, además, el sentido de oportunidad queda mal acá, porque hace algunas semanas habíamos visto protestas bastante duras contra el gobierno ecuatoriano, y eso no lo entendió el presidente, que siguió adelante con un proceso donde él creía se iban a desmontar las bases tradicionales del Estado ecuatoriano, jugando además con un discurso populista de disminuir la cantidad de actores. Muy difícil que esto se haya aprobado, porque los mismos actores políticos no están de acuerdo con que les quiten posibilidades de seguir estando y generando presencia. Entonces se enfrenta a eso, chocó el presidente Noboa con la realidad, y aunque algunos dicen que su popularidad no pareciera estar afectada, incluso Noboa asumió este proceso de forma personal, delegó el poder en la vicepresidenta, se fue a hacer campaña, a tratar de convencer directamente, a personalizar los referendas y la consulta, y como lo hizo de esa forma, terminó entonces salpicado por una coyuntura donde él pareciera ser el gran perdedor, por más declaraciones, comunicados de prensa, rostros amigables que trate de alguna forma u otra de minimizar el impacto que dejó la contienda. Pero bueno, importante ese proceso en Ecuador, que pareciera informativamente eclipsado por lo que ocurrió en Chile, la gente pendiente de las elecciones chilenas, hablando de la coyuntura electoral de Chile, y poco se vio lo que venía ocurriendo en Ecuador, donde la noticia es: el no triunfó 4 veces y perdió el gobierno. Yo, más que el gobierno de Ecuador, consideraría que perdió directamente el presidente Noboa, que asumió este referéndum y esta consulta como un elemento personal. Y además de eso, que la popularidad se mantiene intacta, uno no sabe hasta dónde, porque si la gente considera que Noboa lo está haciendo bien, ha podido buscar blindar su gestión a través de una convocatoria de una asamblea constituyente que además le diera el empuje necesario para seguir adelante. Y la gente dijo que no les parecía oportuno, que no era necesario, y terminó entonces siendo el gran derrotado de la jornada, por más comunicados edulcorados y maquillados que quieran sacar.
Bueno, ayer y hoy, ahora sí, esta canción de Julio Jaramillo, pareciera que la realidad de ayer en Ecuador es la misma de hoy. Gobiernos que tratan de personalizar todo y a los cuales les termina yendo bastante mal. Ayer y hoy con Julio Jaramillo, y regresamos para irnos a México a hablar de las protestas contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ya regresamos. Ayer y hoy con Julio Jaramillo, ya que hablamos de Ecuador particular, @LuisDaniel2501, en la cuenta Instagram de Policreativa Consultores, @Policreativa Piso Consultores. Estamos saliendo por el canal YouTube. Suscríbanse al canal YouTube de NDO Radio. Afílense, activen las notificaciones, incorpórense como si estuviesen con nosotros aquí en los estudios de NDO Radio. Y estamos saliendo también por la cuenta TikTok. Hicimos esta innovación saliendo en vivo por el TikTok de Policreativa Consultores. Seguirnos también por acá, que ahí colocamos material que siempre sirve de insumo para el programa. Bueno, ya regresamos. Está sonando ayer y hoy con Julio Jaramillo. Ahí de fondo. Tendrás tú que pagarla, dice Julio Jaramillo, el emblemático cantante ecuatoriano. Yo creo que ha empezado ya a pagarle el presidente Noboa, porque sí hay un castigo directo en este caso. Que su iniciativa haya recibido 4 veces no, es la evidencia directa de que no le terminó yendo bien. Así que bueno, compleja esa realidad y bastante difícil la que atraviesa el gobierno. Ganas de buscarse problemas el presidente Daniel Noboa. ¿Para qué va a una consulta que no tiene asegurada, creyendo que le iban a dar un respaldo, un cheque en blanco, con esa etiqueta de que él es el hombre que desmontó el correísmo? A mí siempre me parece importante retomar la explicación de por qué Daniel Noboa ganó las elecciones. Y es que Daniel Noboa venía siendo el personaje. Cordial saludo, nos dice la señora Yolanda por acá, un gran saludo para ella. Bueno, termina siendo, la profesora Yani Lobo también, saludos, bueno, saludos para ella. Se incorporan aquí en la transmisión a través del TikTok también, siempre nos siguen por el Instagram, hoy también están por aquí unidas esta modalidad que estamos transmitiendo hoy. Entonces, les decía que gana Noboa en su momento. Acuérdense que Noboa, en realidad este es el mandato del presidente Noboa, puesto que él en realidad la primera parte había culminado la gestión del presidente Guillermo Lasso. Cuando Lasso llama lo que denominan la muerte cruzada, anula el Congreso, anula también su mandato, lo investigaba la Asamblea, y para evitar resquemores, él anula a la Asamblea y se somete a elecciones. Y termina dándose este escenario de una necesidad de culminar, la necesaria convocatoria para culminar, y Noboa no aparecía como las primeras opciones. Y en un debate donde estaba el correísmo, además de eso salían otros candidatos, Noboa no habló en el debate, guardó silencio. Algunos dicen como esa imagen de el diente roto que escribió Pedro Emilio Col. Allí estuvo silencioso Noboa y fue percibido por parte del electorado como ese hombre que no iba a polemizar. Y terminó entonces Noboa pasando a la segunda vuelta y convirtiéndose en el presidente de Ecuador virtualmente, porque siempre se dijo, el que logre pasar va a llevar el respaldo del resto para vencer al correísmo, y eso ocurrió. Después entonces terminó Noboa siendo electo, en medio además de una serie de escándalos, un Noboa que ya lo dijimos, en su lucha contra la inseguridad o en su lucha contra el narcotráfico, violó el derecho a asilo, la inmunidad diplomática de una instancia como la Embajada de México. Entró y sacó a Jorge Glass y lo llevó, además burlándose, lo llevó a una cárcel. Entonces Noboa, con la idea de que él estaba dispuesto a lo que fuera por adecentar a Ecuador, por llevar adelante la estabilidad. Entonces, bueno, ese Noboa que se creía entonces con ello, con esas atribuciones, pensó que él podía finalmente también construir un Ecuador a su imagen y semejanza, y el electorado dijo, no, presidente, hasta allá no. Constituyente para poderes absolutos, que usted le meta en la mano y cambie la estructura de la Asamblea, que permita la llegada otra vez de bases extranjeras de Ecuador, no, hasta allá no, presidente. Y no se lo aceptaron. Perdió Noboa, sin necesidad, buscarse problemas y una apuesta sin tener que hacerlo.
Pero bueno, nos vamos a México, hablando de presidentes que tienen popularidad bastante elevada. La presidenta Claudia Sheinbaum, cuya popularidad se ubica en un 70%. Hablábamos hace unos días de la presidenta saliendo y participando en una caminata donde fue incluso abordada por un sujeto que la tocó de manera inapropiada. Dayana nos dice saludos desde Bogotá, un gran abrazo para ella, siempre mandando un poquito de calor, además a la lluviosa y fría Bogotá, porque sabemos que hoy hizo algo más de sol. Entonces, esa realidad de una presidenta Sheinbaum que enfrentó ese momento grotesco de este sujeto que la tocó de manera inapropiada, posteriormente la presidenta teniendo que dar algunas explicaciones, y el sábado hubo una protesta convocada por la llamada Generación Z, un grupo que llamó a salir a las calles a la juventud para protestar contra la violencia, contra la inseguridad, contra la corrupción. El gobierno respondió de una manera visual, uno diría equivocada, colocando un muro. Fíjense qué ironía. El gobierno mexicano siempre ha protestado por ese discurso, a nuestro juicio equivocado, del presidente Trump de poner un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y en este caso el gobierno mexicano puso un muro para evitar que la gente llegara al Palacio Nacional. Y esa imagen es una imagen patética, sobre todo en un gobierno y en el gobierno anterior del presidente López Obrador, que hablaban de que la gente llegara. Incluso el retrato oficial que dejan los presidentes fue emblemático, porque todos salen cuando entregan el poder con una postura, una actitud, vamos a decir, sobria, muy formal, y López Obrador quiso que su imagen fuese con el zócalo lleno de personas que iban a acompañarlo. Bueno, ese mismo zócalo estaba cerrado con un muro para evitar que la gente pudiera manifestar. Hubo de todas formas la manifestación contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Se salió de las manos la situación y hubo represión. Se calcula más de 100 personas heridas, entre ellos efectivos de seguridad. Hay 20 personas detenidas. La presidenta dio unas declaraciones diciendo que ella está plenamente de acuerdo con la protesta ciudadana, aunque la gente salga a manifestar si no le gusta una determinada manera de actuar, que lo que no puede ocurrir es que haya desmanes y haya violencia, y que aquí en realidad no era la juventud la que estaba manifestando, era un grupo de personas que fueron convocados o convocadas por partidos de la derecha mexicana que no les gusta la manera en que el gobierno conduce. Entonces, habría que ver hasta dónde hay o no un llamado, quiénes son los actores que verdaderamente convocan, porque en realidad la oposición mexicana pasa por un momento bastante turbio. El gobierno, los partidos que han sido gobierno, el PRI es un partido totalmente disminuido, un partido que ha quedado prácticamente con el recuerdo de la historia de haber gobernado gran parte de la vida mexicana. El PAN, que también fue una organización fuerte, consumida en sus propias contradicciones. El PRD no existe, perdió la personería. Otros partidos que han surgido por allí tampoco terminan de llenar ese vacío que se requiere. Así que, ¿quién está en el fondo convocando? Porque sí es cierto que Morena tiene una postura que pareciera buscar asumir y arropar todos los ámbitos de decisión en México, colocar una postura, un manto para apropiarse de todos los espacios que se tiene. Entonces sí hay una protesta respecto a eso, hay además angustia y preocupación sobre la violencia que se viene dando. Incluso el asesinado, hace unos días asesinaron a un alcalde en Michoacán, muchos manifestaron con el nombre, sacando el nombre del alcalde, usando sombreros como los que él usaba, un hombre con un discurso bastante duro. Entonces parece que se termina colocando una situación bastante fuerte en México. Hay que ver hasta dónde el gobierno de la presidenta Sheinbaum tiene la posibilidad de ir frenando todo ese proceso de violencia que parece fagocitar al país, que parece consumir además la poca tranquilidad que tienen los mexicanos. México es un país bastante complicado, es un país que tiene inconvenientes de diversa naturaleza. La gente dice, bueno, México, pero es que en realidad no hay un México, hay por lo menos 3 México. Hay el México del centro, que es ese México cultural, pujante, del saber, al que se le canta en las canciones, de la cultura, pero hay un México al sur que es
el sueño americano de los centroamericanos, que terminan cruzando a Chiapas, a Tabasco, a Quintana Roo, y allí son muchos de ellos esclavizados. Hay esclavitud moderna en unas haciendas donde los tienen prácticamente obligados en unas condiciones infrahumanas a que trabajen allí. Pero hay un México al norte que es el del tráfico de personas, es donde se ven casos de droga, es donde está la manipulación para buscar que de alguna manera la gente pueda pasar a Estados Unidos, donde hay corruptelas, donde hay tráfico de personas, donde hay también situaciones terribles en cuanto a la seguridad. Entonces parece que el gobierno de México, no este gobierno, ni el gobierno del presidente López Obrador, sino ya desde hace algunos años, lo que pasa es que estos gobiernos, y tampoco el del presidente López Obrador, lograron poner un freno, pero la situación se ha exacerbado y no pareciera existir un referente que pueda de alguna manera buscar encauzar. Tiene que venir un gran entendimiento para México. La presidenta Sheinbaum es una mujer que, aunque tiene posiciones duras y uno podría decir incluso dogmáticas en muchos sentidos, se ha sabido rodear de actores interesantes y podría encabezar, la mujer que viene además de la academia, un proceso de diálogo y entendimiento necesario. Bueno, vamos a escuchar a Oscar Chávez. Oscar Chávez es un gran hombre de la música mexicana, de las voces contestatarias de la cultura en México, que canta entre sus distintas manifestaciones canciones de Chava Flores, un hombre que le cantó a la cultura protestas bastante duras. Escuchamos a Oscar Chávez con 2 horas de balazo y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy, 18 de noviembre de 2025, de Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Pero conclusiones. Pero enredado el panorama y va a construir una verdadera alternativa que pueda ofrecer una propuesta, a ver si se evita que México caiga en esas horas de balazo, como dice la canción. Bueno, ahí dice Oscar Chávez, en la pantalla de la película da cuenta, lamentablemente la realidad mexicana no es una película que uno pueda apagar o si no le gusta salirse del cine. Es una complejidad bastante fuerte y esas 2 horas de balazos no son en muchos casos una canción, sino es un episodio y es un escenario que se repite lamentablemente de forma recurrente. La violencia se ha apoderado de México y conversamos con quienes nos siguen a través del canal YouTube de NDO Radio, a través de la cuenta Instagram @NDO-RadioNet, a través de nuestro canal TikTok de Policreativa Consultores, @Policreativa Viso Consultores, y evidentemente a través de los distintos escenarios comunicacionales, que el problema no es una marcha, que lo que hay que hacer es buscar construir una alternativa que logre hacerle frente a Morena y entender por qué llegó Morena al poder, por qué ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones y por qué Claudia Sheinbaum logró mantener a su partido en el poder. Ahí es donde hay que trabajar y yo sinceramente no sé si están en ello los distintos actores políticos mexicanos. Bueno, vamos con las conclusiones. Yo creo que esa podría ser la primera conclusión de los bloques. El tema mexicano, difícil la realidad, una marcha que tocó enfrentar a la presidenta Sheinbaum y ella dice cuidado porque se están infiltrando en las manifestaciones, protesten los que quieran pero no hagan desmanes. Hay más de 100 heridos y 20 detenidos producto de desórdenes que se presentaron. Conversamos también sobre el gobierno del presidente Noboa y esa apuesta inoportuna de haber lanzado 3 preguntas en un referéndum y además una consulta ciudadana para tratar de blindar al gobierno. Y 4 veces no, dijo la ciudadanía ecuatoriana. No a la presencia de bases estadounidenses en el territorio ecuatoriano, bases extranjeras. No a la reducción de los asambleístas. No a dejar de financiar a los partidos políticos. Algunos pueden decir, bueno, pero esto es polémico, ¿no es mejor dejar de financiarlos? Habría que ver, porque algunos indican que cuando hay financiamiento público a los partidos, se evita que existan financiamientos por sectores o por puntos que no son transparentes y que se prestan a cualquier realidad. Es un debate que hay que dar. Y la guinda de este pastel que buscó el presidente Noboa, que le dieran el aval para la convocatoria a una asamblea constituyente, y los ecuatorianos dijeron tampoco, presidente, hay que seguir luchando, pero no queremos darle un cheque en blanco. Así que mal parado el presidente Noboa al respecto. Y el tema que nos llevó 2 bloques, la coyuntura chilena, pasan a segunda vuelta
electoral a la presidencia de Chile, Janet Jara con el 26,8% y José Antonio Kast con el 23,9%. Uno de los grandes ganadores de esta contienda, el candidato Parisi, con 19,7%, que se convierte en el gran elector. La gran derrotada de la jornada, Evelyn Matei, con el 12,4%. El rostro de descomposición de Matei cuando tuvo que aceptar la derrota lo dice todo. No logró convencer en una opción de centro con experiencia. Además, un cierre de campaña patético y catastrófico. Búsquenlo en las redes con canciones. El animador buscó cantar y lo que hizo fue someter a la burla a Evelyn Matei, que distó mucho de ser esa mujer con experiencia, con altura, con calidad y con claridad. Una visión de estadista que siempre quiso vender, terminó completamente enredada en la imposibilidad de no saber y no haber definido cuál era su panorama. Y el resto de candidatos, Enrique Jominami, una aspiración más, cada vez obtiene menos fuerza. La candidatura del profesor Artés, que lo que sirvió es para que lo conocieran y hablara de Corea del Norte, y Mike Nichols, que buscó también una imagen de centro que no tuvo cabida en un Chile totalmente polarizado. Viene una campaña muy complicada de una sociedad que está rota, se parte en dos modelos. Por un lado, acusarán a Jara de allendista y de comunista, a que es comunista, pero el comunismo chileno no es el comunismo de Corea del Norte, ni es el comunismo cubano. Acusarán a Kast de pinochetista, el Kast que aparece en unos videos llamando a votar sí en el plebiscito contra Pinochet, no es el mismo Kast de ahora, el tiempo ha pasado, y está en la mano de los candidatos tratar de llevar y tratar de mostrar una imagen mucho más sólida. Más difícil para Jara, habiendo ganado la primera vuelta, tratar de evidenciar que es la opción que puede garantizar el triunfo. Arrastra Jara una incongruencia interna, arrastra Jara problemas en el Partido Comunista y además de eso el desgaste de un gobierno como el de Boric, que a mi juicio se va por la puerta de atrás sin merecer del todo irse de esa manera, y algún día habrá que hacer el balance de la gestión. Lo que sí es que ocurra lo que ocurra, terminará el próximo presidente de Chile teniendo que entenderse con un Congreso totalmente dividido. Bueno, nosotros hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, que los forma, los asesora, los acompaña. Pregúntense, usen este tiempo de reflexión después cuando ustedes analizan el programa para preguntar qué falta para que pueda concretar la meta que se ha trazado. Y eso que le falta, Policreativa Consultores puede ayudar a que lo cumpla. Y si no lo he identificado, trabajemos en ello. Tengan las herramientas para poder triunfar. Sigan nuestra página web, visiten nuestras redes y únanse al equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña. Tienen tarea: suscribirse al canal YouTube de MDU Radio y activar las notificaciones. Seguir la cuenta @MDU Radionet en Instagram de la radio. Allí pueden entonces tener además el programa, luego lo tendrán en mi Instagram particular y lo tendrán también en el Instagram de Policreativa Consultores, pero sigan la cuenta de MDU Radio, sigan también la cuenta TikTok de la que estamos saliendo, @Policreativa Piso Consultores, mi cuenta TikTok particular, y como les digo, están los programas también en dos lugares, en un canal YouTube y en un canal Telegram. Muy fáciles porque tienen el mismo nombre, @Luis Daniel Álvarez de Radio. Ahí van a tener entonces opción si quieren volver a escuchar, si quieren ver el análisis de lo que pasó en Chile, comunicarse con nosotros, sugerir temas. Bueno, el jueves no vamos a tener programa, vamos a atender unas diligencias en la radio y pendientes de toda la programación, las sorpresas que para ustedes tiene MDU Radio Podcast. Vamos a traer el martes noticias, mientras tanto seguimos comunicados por cualquiera de los distintos medios. Bueno, nos vamos en la dirección de la emisora, además en los controles y coordinando la transmisión a través de las distintas plataformas está Miguel de Oliveira, y quien tiene el inmenso gusto de hablar para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Dios mediante, hasta el próximo martes aquí en Lo que pasa en el mundo por MDU Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Bueno, listo por hoy. El jueves no nos vemos. Como les digo, pendiente porque vienen noticias con la radio
Ya hemos asomado y anunciado algunas cosas, atentos allí, y el martes sí nos vemos. Mientras tanto, sigan las distintas cuentas que les he dicho, acompáñenos, manden sus comentarios, hagan sus preguntas y bueno, vamos a estar atentos a toda la dinámica internacional. Bueno, un gran abrazo para todos y en contacto.